Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia número 490 y vamos a tratar las noticias más destacadas de esta semana en relación con el Vaticano. Ya sabéis pues que el Vaticano es este poder que tiene esta agenda oculta que está moviendo pues los hilos del mundo sin que la gente normalmente se suela enterar de eso. Esto estaba ya profetizado, que en el tiempo del fin saldría un poder que recuperaría el trono, digamos, y que desde ese trono pues, dirigiría un nuevo orden mundial. Lo teníamos en Apocalipsis 13, del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas su nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Nosotros vemos estos días, estos tiempos que corren, estos años del fin, en los cuales pues, hay este poder, el Vaticano, que perdió pues, aparentemente la dirigencia mundial en el año 1798, pero que a raíz de ese momento pues, ha ido recuperándola y hasta llegar a nuestros días en donde pues, estas escenas que estamos viviendo hoy, de estos ataques en Medio Oriente, relacionados principalmente con Israel, que es el que siempre está causando todo este tipo de situaciones, pues vemos cómo todo esto pues, ya estaba profetizado de que acontecería, de que este poder, el Vaticano, pues, se instalaría en Jerusalén. Vemos cómo ellos, por tanto, están detrás de tantas cosas, ¿verdad? Y pues, nosotros, pues, con estos repasos, lo que hacemos es intentar pues, ponerlo encima de la mesa, poner encima de la mesa pues, lo que está sucediendo para que la gente, pues, todo aquel que todavía pueda, pues lo pueda llegar a entender, ¿verdad? Tenemos aquí también este texto que nos decía: también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, pues este poder que estaba profetizado que saldría en el final de los tiempos, en el tiempo del fin, un poder pues, que en principio la gente no piensa que pueda ser el Vaticano, porque se presenta como el bien, pero precisamente porque se presenta como el bien, porque se presenta pues, con estas palabras grandilocuentes, con este tipo de discurso siempre bondadoso, aparentemente, pero que por detrás está moviendo los hilos, pues bueno, todo esto que estaba ya profetizado que pasaría, pues es lo que estamos viendo hoy en día suceder ante nuestros ojos. Nosotros vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de esta semana en relación al Vaticano, y empezaremos por esto, por todos en pos de la bestia. Está claro que estas técnicas que ellos usan de comunicación, estas estrategias que utilizan para ir captando la atención de la gente, para poco a poco ir entrampando a la población en verlos como pues, un líder moral capaz de sacar al mundo entero de esta situación de caos al cual nos estamos abocando a toda velocidad, pues bueno, todo esto está teniendo poco a poco éxito y cada vez más, pues tal como ya estaba profetizado, pues tanto las gentes como los países están yendo cada vez más en pos de la bestia. En este sentido tenemos pues, la primera noticia que dice: Pedro Sánchez habla por primera vez con el Papa León XIV y subraya el compromiso de España con los derechos humanos. Pedro Sánchez y el Papa León XIV han mantenido este miércoles una conversación telefónica, la primera entre el presidente del gobierno español y el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Según ha explicado Sánchez en un post de la red social X, ambos han hablado de los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional. El Vaticano pues siempre entrando en componendas con el poder, el poder de los países,
entran en una especie de concordato. Parece que mandan más los países que el Vaticano, pero cuando uno entiende la profecía y cuando uno entiende lo que se está cociendo detrás de bambalinas, pues se da cuenta que es justo al contrario, que todos los países van en pos del Vaticano, porque el Vaticano es el que reparte, es el que parte y reparte. Por tanto, los países y los mandatarios ya se preocupan de estar a bien con el Vaticano para que puedan recibir la parte que les toca. Nos dice también la noticia, asimismo Sánchez ha reiterado el trabajo conjunto de España y la Santa Sede para trabajar en defensa de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y contra las desigualdades. Coincidimos en que el centro de nuestra acción debe estar la búsqueda de la paz y la dignidad humana, ha subrayado el jefe del Ejecutivo. El pasado 16 de mayo el Gobierno envió una carta al Vaticano pidiendo al pontífice una audiencia con Sánchez, a la vez que se le invitaba a que hiciera una próxima visita a España. Antes de convertirse en papa, el cardenal estadounidense Robert Prevost visitó España en numerosas ocasiones. Bueno, pues esta gente realmente no para. Es un poder que está siempre activo, siempre está pues tramando planes, siempre está pues trabajando para implementar esta agenda que digamos que sufrió un cambio importante a partir del 1962, en que hubo ese Concilio Vaticano II, en el cual ya el Vaticano se determinó en el objetivo de conseguir el ecumenismo mundial para que pudieran todos juntos pues, abordar los problemas del mundo, ¿no? Unos problemas que, por otro lado, han ido causando ellos mismos por detrás, pero que ahora, cuando sea el momento, presentándose como los líderes morales, los únicos capaces de sacar al mundo de esta situación, pues la gente les va a dar el poder. No solamente la gente, sino también los gobiernos. Ya vemos cómo, por ejemplo, el gobierno de Sánchez pues está totalmente en esa tesitura. También esta semana pues el Papa se reúne, nos dice, con el presidente del Líbano, Joseph Aoun. Los encuentros en la Secretaría de Estado estuvieron centrados en el deseo de una nueva etapa de concordia y estabilización para el país, así como la necesaria e ineludible urgencia de promover la pacificación de toda la región de Medio Oriente. Bueno, ellos siempre pues hablando con esta, vamos a decir, pues hipocresía. Ellos son los que están moviendo los hilos de Occidente. Ellos son los que ya estaba profetizado que dirigirían a este rey del norte, que es esta coalición que la Biblia nos relataba, compuesta entre Estados Unidos, las naciones europeas y el Vaticano como cabeza pensante. Bueno, pues cuando nosotros entendemos este esquema profético que ya se nos daba y cuando, como decía antes, pues indagamos en escarbar en todos los movimientos que ellos hacen y realmente las profundidades de ese sistema de poder que representan, cuando uno pues es conocedor de todo esto se da cuenta de que el Vaticano es pues eso, es el dirigente, es el poder que dirige pues a este rey del norte en todo esto que está aconteciendo en Medio Oriente. Ellos quieren pues realmente desbaratar toda esa oposición musulmana, quieren que Israel haga ese trabajo, quieren que Israel construya el tercer templo y una vez esté construido, pues el Vaticano instalarse ahí para dirigir ese nuevo orden mundial. Por eso cuando uno lee que el Vaticano, el Papa, se reúne con este presidente del Líbano, Joseph Aoun, pues para promover la urgencia, ¿no? La urgencia de promover la pacificación de toda la región del Medio Oriente, pues bueno, realmente la hipocresía es muy grande. Bueno, pues aquí vemos la noticia que ha acontecido esta semana. En Apocalipsis 17, del 4 al 5, también se nos hablaba de un poder, ¿no? Que tendría grandes riquezas en este fin de los tiempos, este poder que alcanzaría el trono del nuevo orden mundial, sería un poder que tendría pues grandes riquezas. No, siempre las ha tenido a lo largo de la historia y ahora pues no será menos. Nos decía, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, pues el Vaticano hoy en día, siendo este poder pues que siempre está pues hablando de pobreza, de que ellos pues son pobres, de que ellos están para los pobres, para ayudar a los pobres,
Bueno, pues cuando uno indaga un poco, no hace falta indagar mucho, enseguida se da cuenta de que realmente es un poder que está lleno de oro, ¿verdad? Está lleno de riquezas. En este sentido, vamos también a leer una noticia que ha saltado a la palestra esta semana y que nos dice lo siguiente. El Banco Vaticano aumenta sus ingresos en un 7% durante el último año y reparte un dividendo de 13,8 millones. El Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano, ha publicado este miércoles el informe anual 2024, correspondiente a su actividad en el último año y poco más de un mes después de la elección de León XIV. La entidad ha informado de que el año pasado logró unos ingresos netos de 32,8 millones de euros. Esto es un 7% más que el ejercicio de 2023, gracias al buen desempeño de su actividad, principalmente por incremento de los intereses y las comisiones. Además, la Comisión de Cardenales, que supervisa su labor y que preside el austriaco Christoph Schorborn, ha dado luz verde a la distribución de un dividendo de 13,8 millones de euros que recibirá el Papa para apoyar la labor de la Iglesia Católica y la caridad en línea con la misión del Instituto. De igual modo, la entidad ha logrado captar un total de 5.700 millones de euros en activos, depósitos, cuentas corrientes, así como otros instrumentos bajo gestión, lo que ha supuesto un leve incremento frente a los 5.400 millones que reunían en 2023. De igual modo, los activos netos presentes en las cuentas del Instituto aumentaron un 9,6%, alcanzando los 731,9 millones de euros, 64,3 millones más. Todo ello gracias a las mayores reservas y a la asignación de una parte del resultado neto de 2023, con el ánimo de fortalecer el capital del IOR y apoyar su desarrollo a largo plazo. Desde el conocido como Banco Vaticano, destacan que las cuentas anuales han recibido el aval de su auditor, la consultora Mazars Italia, así como la aprobación por unanimidad del Consejo de Superintendencia de la entidad, cuyo presidente es el español Javier Marín Romano, quien es también el consejero delegado de Singular Bank y ex-CEO del Banco Santander, además de continuar expandiendo su oferta de servicios bancarios y de inversión durante todo el pasado ejercicio. Fundado por Pío XII en 1942, el Instituto para las Obras de Religión contaba, al cierre de 2024, con 105 empleados y sus operaciones alcanzaban 112 países. La entidad cuenta ya con más de 12.000 clientes, de los que el 46% son órdenes religiosas. Bueno, pues ya vemos aquí la cara real del Vaticano, ya vemos aquí realmente lo que hay de trasfondo de lo que son sus cuentas y parecen que están pues muy saneadas. Ellos pues ya se relataba de ellos en los días de Pablo que serían un poder que tendría pues una magnificencia, una riqueza y una capacidad para llegar a las personas que sería espectacular. Y es lo que hemos visto a través de toda la historia. El único poder que se ha despertado después de los días de los primeros apóstoles a lo largo de la historia pues ha sido el Vaticano. No ha habido ningún poder que haya durado tanto en los siglos y que haya tenido siempre tanto esplendor. Ya decimos siempre que hubo un momento en que se le causó una herida que aparentemente era mortal porque era en la cabeza según la simbología bíblica, pero que se nos decía que cuando se recuperara de esa herida pues volvería a alcanzar pues un gran nivel de riqueza y de poder. Bueno, pues ya vemos cómo poco a poco todo se va confirmando, cómo este poder pues sigue activo y va a seguir activo hasta el final, hasta un poco antes de la segunda venida de Jesús. Lo que la gente tantas veces no es consciente, sí que es consciente pues, de esto, ¿no? De que el Vaticano pues, predica mucho de pobreza, predica mucho de austeridad, pero luego, a la hora de la verdad, la gente se da cuenta pues, de esto que hemos leído ahora, ¿no? De que realmente tienen más riquezas de las que ellos dicen o aceptan. Lo que no se dan cuenta tantas veces las personas es de que realmente el Vaticano tiene un ascendente, tiene un poder impresionante sobre lo que son los poderes de este mundo, ¿no? Es un rey de reyes en este sentido, ¿no? Es un poder de poderes, es el titiritero que mueve los hilos de los gobiernos mundiales y de los poderes mundiales que a su vez pues, implementan todas las políticas luego en la sociedad.
En este sentido, el Vaticano siempre ha tenido una relación muy estrecha con otro poder que es la ONU. En primer lugar, vamos a leer un momento lo que nos dice, por ejemplo, la inteligencia artificial acerca de la relación del Vaticano con la ONU, y a partir de aquí pues, leeremos también una noticia pues, que ha acontecido esta semana. Nos dice el escrito: la Sociedad de Naciones, también conocida como Liga de Naciones, fue un organismo internacional creado después de la Primera Guerra Mundial, específicamente en 1919, con el objetivo de mantener la paz y fomentar la cooperación entre las naciones. Fue la predecesora de las Naciones Unidas y se estableció con la esperanza de evitar futuros conflictos a gran escala. Bueno, vemos aquí lo que fue antes de la ONU, que fue la Sociedad de Naciones. Vamos a ver la relación que tuvo la Santa Sede con esta Sociedad de Naciones. Nos dice: la Santa Sede, a pesar de no ser miembro de la Sociedad de Naciones, influyó en su origen y desarrollo a través de diferentes vías. Aunque no participó directamente en la creación de la Sociedad de Naciones, la Iglesia Católica, con sede en el Vaticano, abogó por la paz y la cooperación internacional, valores que inspiraron la creación de la organización. Además, figuras clave dentro de la Iglesia Católica, como el Papa Benedicto XV, promovieron activamente la idea de una institución internacional para prevenir futuros conflictos, similar a la Sociedad de Naciones. Bueno, pues ellos realmente tienen poder, ellos tienen ascendente sobre todos los poderes de este mundo, sobre todo los poderes del mundo occidental. Sabemos que a día de hoy, pues tanto Rusia como China, como algunos otros países se le oponen, no quieren darle la preeminencia, pero lo que es el mundo occidental, pues el Vaticano de momento tiene un ascendente impresionante sobre todos los poderes que predominan en el mundo occidental. Ellos son los que cortan pues, la cuestión, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la noticia de esta semana, ¿no? En relación a la ONU. El Papa León XIV recibe al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En la mañana de este miércoles, el Papa León XIV recibió en audiencia en el estudio del Aula Pablo VI del Vaticano al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Guterres se reunió posteriormente con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con Monseñor Paul Ricard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales. Aunque el Vaticano no ofreció detalles sobre el encuentro privado con el pontífice, indicó que durante el coloquio con la Secretaría de Estado se expresó el apoyo de la Santa Sede al compromiso de las Naciones Unidas a favor de la paz en el mundo. Ellos siempre, pues, con estas palabras, con esta gran boca que emite estas palabras pues, pomposas, siempre buscando pues, aparentemente la paz en el mundo. Insisto, cuando uno conoce la profecía, cuando uno conoce los detalles que daba la profecía acerca del poder que saldría en el final de los tiempos, un poder que movería los hilos de Occidente para causar lo que se está causando tanto en Medio Oriente como en Rusia, como se va a causar en China, pues cuando uno conoce todo esto y ve pues, este tipo de declaraciones de que buscan la paz en el mundo, ¿no? Y que está colaborando con las Naciones Unidas para que esto sea posible, pues realmente uno se da cuenta pues, de la gran hipocresía que representa todo esto. Si la gente desde luego conociera todos estos detalles, si la gente conociera lo que hay detrás de lo que son las apariencias de este mundo, bueno, todo el mundo tomaría una determinación inmediatamente, porque es que, desde luego, es impactante, ¿no? Conocer hasta qué nivel de cinismo y hasta qué nivel pues, de frialdad, ¿no? se ejecutan los planes de las gentes que realmente mandan en este mundo, a la cabeza el Vaticano. Nos dice también, en su perfil de X, Guterres, el presidente de la ONU, señaló que el pontífice es un mensajero de esperanza y dignidad que nuestro mundo necesita más que nunca. Bueno, poco a poco todos van viendo cada vez más al Papa y al Papa de turno y al Vaticano como el líder moral que necesita este mundo para poder solucionar los problemas pues, que nos acucian por todos lados. Nos dice: diversas iniciativas impulsadas desde la ONU chocan frontalmente con los valores cristianos, como la exigencia de la despenalización del aborto bajo el eufemismo de salud sexual y reproductiva, su apoyo explícito a la ideología de género o la promoción de la Agenda 2030, que colisiona en aspectos esenciales con la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, esto parece aparentemente
una contradicción entre lo que son las políticas de la ONU y lo que son las políticas del Vaticano. Nosotros sabemos que cuando el Vaticano fue apartado aparentemente del poder en 1798 con el general Berthier, que entró pues, en la Santa Sede para detener al Papa, ese general de Napoleón, y apartarlo pues, del pontificado, sabemos que a partir de ese momento el Vaticano lo que hizo fue maniobrar tras bambalinas, lo que hizo fue infiltrar a la masonería para que mediante la masonería se provocara un cambio de mentalidad en la sociedad, que poco a poco se fuera trabajando los valores morales de la gente, los valores que regían las vidas de las personas, para que pues lentamente se fuera cambiando la mentalidad de la gente hasta llegar al punto donde estamos hoy, en que la gente realmente pues ya no tiene una conciencia clara de lo que son pues las premisas de la Biblia ni las premisas cristianas. Entonces, bueno, hoy en día la gente se mueve más bien por impulsos, por lo que ven las películas, por lo que, digamos, le dicen los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Pero no hay un conocimiento verdadero de lo que es lo correcto, absoluto, que es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, y lo que no es correcto, que es todo lo demás. Todo lo demás puede tener cosas correctas, pero no es un correcto absoluto. Siempre hay errores dentro de lo correcto. Bueno, pues en este sentido la ONU ha seguido todas estas políticas masonas de ir poniendo en la sociedad pues, una manera de pensar apartada de lo que son los valores cristianos. Pero bueno, todo esto poco a poco se irá llevando a un punto de encuentro entre lo que es la ONU, entre lo que son los países, entre lo que son pues, las creencias más o menos pues, nueva era que hay por todas partes, y por otro lado lo que es el poder vaticano. Todas estas dos fuerzas que se separaron intencionadamente a partir de 1798 se volverán a ir y se están yendo otra vez a unir en un punto de encuentro que va a ser pues, este momento en el cual el Vaticano se va a instalar en Jerusalén y se va a erigir como el líder mundial pues, de este nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, él ya será el que volverá a marcar la pauta. Se van a incorporar, evidentemente, cosas que se han pues, ido introduciendo a lo largo de estos años, pero poco a poco se irá volviendo a una directriz vaticana, a una directriz vaticana que será lo que va a preponderar. Entonces, todo esto es una jugada maestra que se ha hecho a lo largo de tantos años y que ahora estamos viendo pues, su cumplimiento. Que este poder surgiría ya estaba también profetizado en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, cuando se nos dice que, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, según nos decía Pablo, pues saldría un poder, después de que él muriera, que haría eso, ¿no? Se pondría en el lugar de Dios. ¿Cómo tenía que hacer un poder para ponerse en el lugar de Dios? Pues aparentando seguir las enseñanzas de Cristo, torciéndolas en algunos puntos para que la gente, pues sin ser ni siquiera conscientes, pues andaran mal, y de esta forma pues ir llevando a la gente que sinceramente quería buscar a Cristo, pues llevarla a una apostasía, pues sin ser las personas tantas veces conscientes de que la estaban cometiendo. Esto ya lo profetizó Pablo hace tanto tiempo, ¿verdad? Hace ya pues 2000 años prácticamente. Lo que, sin embargo, pues vemos aquí también en esta profecía es como si no sirve a Dios, entonces si esto es un poder que sustituye al verdadero pueblo de Dios y intermedia y media no ante el verdadero Dios, sino ante otra cosa, entonces ¿ante qué otra cosa está mediando? ¿Ante qué otro poder? ¿A qué otro poder sirve el Vaticano? Bueno, pues aquí en la tierra solamente hay dos poderes. Está el poder del bien, está el poder de Jesucristo, está el poder del Dios verdadero y está, por otro lado, pues el poder del Satanás
y sus ángeles caídos. Entonces, si el Vaticano tenía que ser una apostasía que saldría, que no estaría sirviendo al Dios verdadero, esto no quiere decir que no haya católicos que lo estén haciendo de todo corazón, pero la dirigencia del Vaticano nunca ha seguido los pasos del Dios verdadero, entonces, ¿qué pasos está siguiendo? Pues está siguiendo los pasos del otro poder, del poder del maligno. Bueno, lo vemos cada día en muchos detalles. Uno más pues será esta noticia que ha acontecido esta semana. ¿Quién fundó realmente el Vaticano, no? Uno se pregunta ante esta noticia. Las casas del horror que han avergonzado a Irlanda. Se exhumarán 800 cadáveres de niños. Bueno, después de leer esta noticia, que cada uno piense realmente si el Vaticano sirve a Dios o no sirve a Dios. Los cuerpos fueron enterrados entre 1925 y 1961 en una fosa séptica de un centro de monjas para mujeres embarazadas solteras. Bajo una tranquila zona verde, con un parque infantil en una urbanización de la ciudad de Tuam, a unos 220 kilómetros de Dublín, se esconde un horror que ha conmocionado y avergonzado a la sociedad irlandesa en la última década. Vallas de obra delimitan el perímetro, donde ya se han empezado a desplegar la maquinaria que a partir del 10 de julio empezará la excavación a gran escala para identificar los restos de casi 800 bebés que fueron enterrados debajo en una fosa común en un hogar de acogida. La existencia de los llamados hogares materno-infantiles, conocidos como las casas de los horrores, se ha descrito como una mancha oscura en la sociedad irlandesa. Estas instalaciones alojaban a mujeres, muchas de ellas jóvenes, que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio y que después la sociedad señalaba y marginaba. Las exhumaciones de los restos de los bebés podrían complicarse debido a que se cree que también se enterraron víctimas de la gran hambre irlandesa del siglo XIX. Daniel McSweeney, que supervisa la operación, ha explicado en la radio RTE cómo se prevé de complicada la labor de exhumación. Es un reto increíblemente complejo debido al tamaño del sitio y al hecho de que estamos tratando restos infantiles que sabemos, al menos en el caso de los jardines conmemorativos, que están mezcladas. Eso es justicia, estamos corrigiendo los errores, asegura Catherine Corless, la historiadora local que destapó el escándalo en el 2014. Corless demostró que cerca de 800 niños, de entre 5 semanas de gestación y 3 años, fallecieron en el hogar de St. Mary de las Hermanas del Buen Socorro. La historiadora logró poner nombres a los 796 menores que se cree que fueron lanzados allí entre 1925 y 1961. Sin embargo, solo encontró el registro de entierro de un niño. Bueno, terrible realmente. Estos trabajos de identificación de los cuerpos llevan más de una década después de que los investigadores descubrieran la fosa común en lo que era la antigua fosa séptica de la casa regentada por monjas católicas. Desde entonces, solo un monumento conmemorativo, 800 niños en una fosa. Corless fue quien dio la alarma sobre el pasado oscuro de la institución. El gobierno debía internar a las mujeres embarazadas fuera del matrimonio en refugios como este, gestionados conjuntamente con la Iglesia Católica, y una vez daban a luz se veían obligadas a renunciar a los hijos y muchos de los bebés eran dados en adopción. Las madres solteras, o que consideraban problemáticas por ser pobres o víctimas de abusos familiares, vivían allí recluidas, esclavizadas, haciendo trabajos forzados. Este convento cerró en 1972, fue derribado y en su lugar se levantó la actual urbanización, pero la fosa séptica quedó intacta. Encima, seguramente hicieron negocio. En total, 56.000 mujeres solteras y 57.000 niños pasaron por 18 refugios que funcionaban como orfanatos y agencias de adopción en Irlanda entre 1922 y 1998. Entregar los restos a los familiares. La incansable investigación de Catherine Corless, que conmocionó a Irlanda, forzó la apertura de una Comisión Nacional de Investigación sobre los abusos infligidos en estos hogares, que estaban dirigidos por órdenes religiosas, pero con la aprobación del Estado. La comisión destacó los niveles alarmantes de mortalidad infantil en estas instituciones, donde se cree que murieron 9.000 niños. Por eso el gobierno presentó una disculpa formal en 2021, pero el propio Parlamento irlandés no perdonó a sus conciudadanos. O sea, 9.000 niños, dice, 9.000 niños que murieron en esa institución. Esto, desde luego, es todo menos normal. Ninguna monja entró en nuestra casa para secuestrar a nuestros hijos, dijeron los del Parlamento irlandés. Les entregamos a las monjas para ahorrarles la salvaje de los
Para ahorrarles lo salvaje de los chismes, las miradas, les entregamos por nuestra relación perversa, de hecho mórbida, con lo que se llama respetabilidad. Bueno, pues con esto pues el Parlamento vamos a decir que defiende, ¿no?, de alguna forma a esta institución católica. Bueno, como la sociedad no podía soportar el hecho de que tener un hijo fuera del matrimonio era una vergüenza, y bueno, pues fue un mal menor, ¿verdad? Estas monjas y este convento pues fueron un mal menor. Pues vaya solución, ¿verdad? Bueno, vaya respuesta. Esto realmente son crímenes terribles. Esto no es algo que venga de Dios. El pueblo de Dios no hace este tipo de cosas. Esto es una prueba de que la Iglesia Católica, en su dirigencia, en sus instituciones, nunca ha formado parte del pueblo de Dios. Es ese poder que Pablo pues, ya había profetizado que saldría al fin de los tiempos, recuperaría el poder, pero que ya surgiría después de la muerte de Pablo, prácticamente pues al final del Imperio Romano, toda la Edad Media, toda la Edad Moderna, hasta el 1798. Pues lo vemos cumplido una vez más delante nuestro. Se prevé que las tareas para exhumar a los 800 bebés se alargarán 2 años. Los forenses analizarán los restos que se recuperen. Bueno, pues ya vemos la situación, ¿no? Ya vemos pues, este poder, cómo está actuando. Vamos a ver ahora pues, el gran teatro que realmente, juega, ¿no?, el Vaticano en este mundo. Cuando tú conoces la profecía, cuando tú sabes que en el tiempo del fin saldría un rey del norte, que sería pues, esta Babilonia, este Vaticano, ayudado por Estados Unidos, que es esa segunda bestia, cuando uno sabe que este poder saldría al final de los tiempos y que la liaría en todo el Medio Oriente para poder conquistar la zona de Jerusalén, poder construir ahí el tercer templo e instalarse en el tercer templo, cuando uno conoce todo esto, entonces, ¿cómo se queda cuando oye las noticias y las palabras que veremos ahora en las siguientes noticias? Realmente se te conmueve por dentro, ¿no? Piensas, ostras, ¿cómo es posible que alguien luchando por establecerse en Jerusalén y liándola de esta forma como la está liando en Medio Oriente, causando guerras, muertes, sufrimiento de niños, mujeres, da igual, ahí muere todo el mundo, no importa. Incluso Israel va a salir mal parado de todo esto, porque Israel de momento se está saliendo con la suya, pero cuando se tenga que enfrentar con todo el mundo musulmán, recordemos también la profecía de Gog y Magog, como Rusia pues los va a atacar, en fin, van a haber ahí toda una serie de situaciones en las cuales Israel también va a salir mal parado. Y detrás de todo esto, pues el artífice, la mente brillante, la mente pensante de todo esto, maléfica, pero brillante, pues es el Vaticano, ¿no? El Vaticano moviendo todo esto. Pues ahora, sabiendo todo esto, vamos a leer las noticias que han aparecido esta semana en relación también a estas declaraciones que hacen continuamente, ¿no? Nos dice un Israel y un palestino, víctimas del conflicto, rechazan la venganza. León XIV es nuestro embajador para la paz. Quedan siempre como los grandes embajadores de la paz, para la paz. Cuando uno sabe todo lo que están haciendo por detrás, madre mía. Nos dice, el israelí Maoz Inon ha elegido el camino del perdón. El grupo terrorista Hamás asesinó a sus padres Bilha y Jacobi y a muchos de sus amigos de la infancia en los atentados del 7 de octubre, pero no dejó que la venganza anidara en su corazón. Me di cuenta de que la única manera de sanar es transitar hacia la paz y la reconciliación. Somos 4 hermanos y todos hemos rechazado la venganza. Decidimos romper el ciclo de violencia, sangre, odio y miedo que nos ha atrapado desde hace más de un siglo, asegura en una conversación con Aciprensa. Por eso se sumó a la organización Interact, fundada en 2018 por el palestino Aziz Sarraj, también víctima del conflicto. Uno de sus hermanos murió en la primera intifada hace más de 30 años, después de ser torturado en una prisión israelí. Aquí se ha unido pues, un palestino con un judío para juntos intentar clamar a favor de la paz. ¿Y qué intermediario buscan? ¿Y a qué mediador buscan? ¿Qué personaje del mundo han visto como el que les va a poder ayudar mejor? ¿A qué personaje han visto capaz de reunir bajo su paraguas a todos en un mismo sentir? ¿A quién? Pues al Vaticano, al Papa, no falla. Juntos lideran un proyecto para lograr un acuerdo de paz antes de 2030 y están convencidos de que el Papa León XIV puede ayudarles.
es nuestro embajador para la paz. Su iniciativa desafía el peor momento de la guerra en Oriente Próximo en décadas. Bueno, pues todo el mundo lo está viendo como realmente un agente de paz, un agente y un agente que están trabajando pues haciendo mil esfuerzos mediante oración, mediante intercesión, usando sus contactos entre los poderes de este mundo para poder encauzar una paz que pueda traer pues, un nuevo orden mundial en el cual pues, predomine el respeto, predomine pues, el equilibrio digamos, económico, que todo el mundo pueda sobrevivir, que no hayan guerras, en fin, un paraíso, ¿verdad? Una balsa de aceite. Todos ven al Papa como el único capaz de traer este tipo de mundo a esta tierra. Si supieran las profecías, ¿verdad? Si supieran la profecía de Daniel 11, donde se relataba cómo este rey del norte, esta Babilonia, esta Roma, como el propio apóstol Pedro, pues al escribir desde Roma, hablaba de Roma como Babilonia, pues esta Babilonia, esta Roma, este papado, cómo están trabajando tras bambalinas para traer este nuevo orden mundial al mundo, arrasando con todo. Ellos no, claro, ellos no se ensucian las manos, pero a través de su principal aliado, que es esa segunda bestia de Apocalipsis 13, es Estados Unidos, que está cada vez más hablando como dragón y que cada vez más está convirtiéndose y actuando como un auténtico, en fin, dictador, ¿no? Dictador y que manda todo tipo a través de su armamento, que tiene un armamento impresionante, pues manda todo tipo de castigos cada vez más a estas pobres naciones que ya me diréis tú pues qué opciones tienen de defenderse ante este tipo de tecnología. Bueno, pues es la hipocresía que manda en este mundo, ¿no? Aquí vemos al Papa Francisco. Este Papa Francisco, él era consciente plenamente de todo esto. Este no era un buen hombre que a través de una vida piadosa llegó al pontificado, no, no. Este hombre, en un momento dado de su vida, se decidió por este poder vaticano, se decidió por este tipo de entidad que no es Dios, sino que es Satanás, haciéndose pasar por Jesús, que es este Satanás que quiere conquistar la tierra, y él le vendió pues su trabajo y su esfuerzo, se lo dio, a cambio, pues ves a saber tú de qué cosas. Y él está haciendo pues ahora este tipo de papel, está haciendo pues este papel intercesor y de momento parece que cuela a todo el mundo. En el encuentro con el pontífice también participaron otras organizaciones que luchan por los derechos humanos y la paz, como Mediterránea Human Saving, Libera, la Red Italiana por la Paz y el Desarme, las presidencias de Acción Católica o Médicos Sin Fronteras. Ya vemos la cantidad de organizaciones que mueven las cosas en Occidente, desde los gobiernos hasta las ONGs, bueno, pasando por todo lo que tiene algo de poder, al final los ves todos interactuando con el Vaticano de alguna forma u otra, todos mostrándole respeto, todos yendo en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque el Vaticano es el que reparte y reparte, el Vaticano es el que tiene la potestad de interactuar con estos mercaderes de la tierra, que ya salían pues, denunciados también en Apocalipsis, para dar a cada uno según pues, el Vaticano cree conveniente. Él paga a estas naciones, a estos poderes, para que le sirvan. No solamente es una cuestión espiritual, sino que también a cambio de prebendas, a cambio de quedarse con concesiones de petróleo, concesiones de gas, etcétera, etcétera, pues el Vaticano le va repartiendo juego entre todos. Todos están metidos en esto. Médicos Sin Fronteras, una organización pues aparentemente la mar de emblanquecida, ¿verdad? Y es verdad que hacen una labor de ayudar, etcétera, etcétera. Pero todo esto está buscando siempre un retorno, vamos a decir, ecuménico, un retorno de que se vaya trabajando pues, para un nuevo orden mundial, ¿no? Todo esto en coordinación con el Vaticano. Es como la ONU, ¿no? Todas las delegaciones que tiene para traer pues, el bien al mundo, ¿no? Es un bien que se busca bueno, pues para luego implementar una agenda, ¿no? ¿Quién muerde la mano que le da de comer, verdad? Esto no lo hace nadie. Pues quien coma de Médicos Sin Fronteras, quien coma de la ONU, quien coma de todas estas ONGs, pues se va a tener que comer también toda la palabrería y toda la ética y todo lo que hay detrás de eso, que es lo que nos va a llevar al nuevo orden mundial.
Bueno, pues esta es la situación una vez más. Aquí también nos dice la siguiente noticia: el Papa llama a la responsabilidad y a la razón en la escalada Irán-Israel. Bueno, ya volvemos a estar en lo mismo, ¿no? El Vaticano, que es el que está moviendo los hilos detrás, es el que está moviendo los hilos de Occidente, pues luego se echa las manos a la cabeza porque resulta que Irán e Israel pues se han enzarzado en una lucha a base de petardazos y de misiles. Nos dice en la audiencia jubilar de hoy, en la Basílica de San Pedro, el Papa expresa su preocupación por la situación en Oriente Medio e invita a un compromiso colectivo para liberar al mundo de la amenaza nuclear, a través de un encuentro respetuoso y un diálogo sincero. Llama a todos los países a apoyar la causa de la paz, iniciando caminos de reconciliación y favoreciendo soluciones que garanticen la seguridad y la dignidad para todos. Caray, es que ya solo de leerlo uno queda, pues, en fin, como empapado, ¿no? de tanta palabrería, de tanta, en fin, de palabras pues tan grandilocuentes que al final están vacías, no quieren decir nada, ¿no? Porque detrás ellos están moviendo todo esto, ellos son los que están causando toda esta situación en Medio Oriente. Nos dice un mundo libre de la amenaza nuclear. El compromiso al que apela el Papa León es, en la estela de sus predecesores y de las posiciones expresadas muchas veces por la Santa Sede, el de construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear. Bueno, amenaza nuclear. Esto dice, debe perseguirse mediante el encuentro respetuoso y el diálogo sincero para construir una paz duradera fundada en la justicia, la fraternidad y el bien común. Es que es continuo, ¿no? Es continuo. Solo palabras bonitas salen de la boca de este poder, solo buenas intenciones, solo deseos de que la humanidad se una para un bien común, para salvar a la Tierra del desastre climático, para salvar a la Tierra de todos los desequilibrios económicos, para salvar a la Tierra de las guerras, del terrorismo, de las pandemias que nos van a venir, etcétera, etcétera, ¿no? El Vaticano siempre hablando pues, de que tenemos que unirnos para solucionar todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice un mundo libre de amenaza nuclear también, ¿eh? Quiere que el mundo esté libre de amenaza nuclear. Bueno, esto, por ejemplo, es el salón de audiencias del Papa en el Vaticano. Para empezar, aquí ya vemos una cosa muy curiosa, seguramente muchos de vosotros ya lo habréis visto otras veces, pero llama la atención, ¿no? Esto parece que estemos en una serpiente por dentro, estamos dentro de la cabeza de una serpiente. Fijaros en los dos ojos, uno a cada lado, vemos al final los dos colmillos de la serpiente y entre esos dos colmillos, entre esa mordedura venenosa, ¿quién está ahí? Pues el Papa dando audiencia a toda esta gente pues, que se presenta ante él, ¿no? Bueno, esto ya es impactante de por sí, pero cuando uno se aproxima y ve esta escena ya más de cerca, bueno, en primer lugar lo que destaca aquí es el Papa, en este caso Francisco, sentado en este trono blanco, ya como nos advertía también la profecía, haciéndose llamar Padre, ¿no? Santo Padre, cuando la Biblia nos decía claramente que no debíamos de llamar a nadie Padre, porque Padre solo tenemos uno. Bueno, pues aquí lo tenemos sentado en este sitio y vemos lo más interesante detrás, pues esta especie de deflagración, de explosión, y de esta explosión saliendo pues este Jesucristo, ¿verdad? Este Jesucristo, vale, de acuerdo, su resurrección dirán muchos, pero que también simboliza la segunda venida de Jesús, ¿no? Una segunda venida de Jesús que vendrá precedida por una explosión nuclear. Bueno, desde luego todo esto hace pensar, ¿no? Todo este tipo de simbolismos que ellos utilizan, pues como siempre, pues van dando pistas. Y si la persona no lo capta pues, de una forma consciente, pues su inconsciente seguro que sí lo hace. La siguiente noticia nos dice León XIV sobre bombardeos entre Irán e Israel. Nadie debe jamás amenazar la existencia del otro, ¿eh? Pues más de lo mismo. Ellos, estando metidos en lo que están metidos, hablan palabras, ¿no?, grandilocuentes para que la gente los vea como líderes morales. Ellos han tenido que crear la situación de caos en este mundo, un caos que va a más, para que cuando ya este caos sea insoportable, pues la gente ya desesperada pues pidan una solución. ¿Qué solución van a encontrar en todo este mundo de corrupción? Porque ahora, por ejemplo, aquí en España, pues el gobierno, ¿no?, una vez más, casos de corrupción en las altas esferas que se lo llevan
al bolsillo, digamos, pues sin pestañear, ¿no? Y todo esto se ha destapado. Bueno, otra cosa es el por qué se ha destapado ahora. Seguramente también hay un interés detrás de todo esto, ¿verdad? Y de todos estos cambios que están habiendo en Europa hacia la derecha. Pero en todo caso, una derecha que ya le va a convenir al papado para sus políticas, ¿no? Para poder implementar mejor esta simbiosis, ¿no? Entre gobiernos y Vaticano. Pero en todo caso, vemos cómo al final la gente va a ver al Vaticano como el único poder capaz, pues, de sacarles de esa situación. Pues todo esto va en este sentido, todo este tipo de declaraciones, ellos no paran. También están, pues, consiguiendo, desde luego, pues, cada vez tener más poder en este mundo, cada vez, pues, llamar la atención de la gente a través de falsos milagros, de falsas señales, totalmente sobrenaturales. Desde luego, esto no lo puede hacer un hombre normal, señales sobrenaturales a las que ellos están relacionados, pero que no son provocados por Dios, por el Dios de la Biblia, por el Dios verdadero, sino que son provocadas estas señales por otro poder. Esto ya nos lo advertía Apocalipsis 13, cuando nos decía lo siguiente. También, ahora nos van a cambiar la pantalla para que lo podamos leer, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esta bestia es el Vaticano, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, pues vemos como aquí este Satanás, este Lucifer, estos ángeles caídos están realmente ya provocando falsos milagros, falsas señales sobrenaturales, para que la atención de la gente quede captada hacia, pues, todo este tipo de situaciones y den autoridad al Vaticano, ¿no? Porque claro, si el Vaticano, pues, es capaz de estar relacionado con todo este tipo de señales, pues quiere decir que esto viene de Dios, ¿verdad? Cuidado, porque hay señales en este mundo, hay milagros en este mundo que no vienen de Dios, que vienen de ángeles caídos, que vienen de Satanás, y los hace para captar la atención de la gente. Pues en este sentido, también esta semana hemos tenido falsas señales y milagros. El Papa León XIV canonizará a Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis el 7 de septiembre, en su primer consistorio ordinario público para la canonización de algunos beatos. El Papa León XIV ha declarado que los dos jóvenes serán canonizados el domingo 7 de septiembre, y los beatos Ignacio Koukalag, Maloyag, Peter Turrot, Vicenza María Poloni, etc., ¿no? Bueno, pues el Vaticano va a canonizar, pues, a toda esta serie de personas el 7 de septiembre, entre ellos Carlo Acutis, un chico joven que era católico en su momento, murió a una edad temprana y luego resulta que su cadáver, pues, se ha mantenido incorrupto. Esto es un tipo de milagro que acontece, pues, con relativa frecuencia en todo lo que es el mundo católico. Hemos visto nosotros reliquias en estos viajes que hemos ido haciendo por el mundo de supuestos santos, ¿no?, que al morir sus cuerpos, pues, fueron preservados y no se han corrompido. Bueno, esto desde luego es un milagro, porque si tú dejas un cuerpo a la intemperie, por mucho que lo protejas, el cuerpo se va deteriorando. En cambio, pues estos cuerpos se han mantenido tal cual. Esto desde luego es un milagro, por tanto, pero un milagro que viene ¿de dónde? Si nosotros sabemos que el Vaticano era una apostasía que tenía que surgir, que ya había denunciado Pablo que surgiría, cuando tú unes todas las señales que da la Biblia de cómo identificar este poder apóstata que surgiría a lo largo de los siglos, pues solo tienes el Vaticano. Cuando tú ves el Vaticano, por tanto, que no está sirviendo a Dios, sino que está sirviendo a un poder apóstata, por tanto, a ángeles caídos, por tanto, a Satanás, bueno, pues entonces estos milagros los hace Satanás, sin duda alguna. Aquí tenéis, pues, la noticia, tenéis, pues, este chico, Carlo Acutis, y este otro joven, al cual, pues, quieren canonizar el día 7. Nos dice también aquí que, de hecho, fue Jorge María Bergoglio quien anunció la canonización de Acutis y Frassati en la audiencia general del 20 de noviembre del año pasado, provocando un atronador aplauso en la plaza de San Pedro ese día. Para Acutis, beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020, la fecha establecida había sido el 27 de abril, segundo domingo de Pascua, también conocido como el de la Divina Misericordia, en el marco del jubileo de los adolescentes.
mientras que Frassati habría sido proclamado santo en el jubileo dedicado a la juventud del 28 de julio al 3 de agosto. Bueno, vemos cómo son dos jóvenes, por tanto, dos personas que ahora serán canonizadas y que tendrán un gran ascendente sobre lo que es la juventud de una católica, de una Europa católica, cada vez más católica, de una Europa pues que necesita este tipo de ejemplos para poder volver a resurgir en esa fe católica que ya pues con la cual ya se caracterizó años atrás, siglos atrás. Pues ahora parece que con este tipo de casos, con este tipo de situaciones, pues esto va a ayudar, sin duda, para que la juventud, que al final la juventud es la que tiene la fuerza y tiene la capacidad para transformar, pues que esta juventud cada vez más esté pues alineada con las premisas vaticanas. Jugadas maestras por todos lados que están aconteciendo a nuestro alrededor. La gente vive ajena totalmente a este tipo de jugadas, pero que viva ajena totalmente a este tipo de jugadas no quiere decir que que va a llegar un momento en el cual cada uno va a tener que tomar su decisión. Ahora, de momento, cada uno puede hacer su vida, cada uno puede, pues, en fin, hacer lo que mejor le plazca, dentro de unos límites, lógicamente, porque estamos en sociedades, entre comillas, de orden, pero llegará un momento en el cual la situación en el mundo será tan grave y las opciones, las soluciones que tendremos delante nuestro serán tan pocas y tan blanco y negro que tendremos que decidirnos, no podremos quedarnos en terreno de nadie. Eso no será posible ya. Bueno, pues si nosotros ahora no hacemos el trabajo de indagar por nosotros mismos y de todo corazón lo que está sucediendo en este mundo y el papel que está teniendo el Vaticano en este mundo, si nosotros no hacemos este trabajo ahora, sin duda alguna vamos a caer entrampados cuando este poder se erija como el líder de este nuevo orden mundial que va a triunfar. Un líder que va a mandar desde Jerusalén, desde el tercer templo de Jerusalén. Si nosotros no hacemos ahora este trabajo, nosotros vamos a ser entrampados por la hipnosis que se va a desplegar en esos momentos. Pero como la gente no hace el trabajo, en general, bueno, pues ellos cada vez van adquiriendo pues el poder, van adquiriendo cada vez pues más gente que los va siguiendo, no solamente gente del pueblo, sino también altas esferas, empezando por los propios católicos, que los propios católicos ya tienen problemas entre ellos porque hay toda una rama católica que es, digamos, de la vieja escuela, que no quieren renunciar a lo que era la forma de llevar las cosas en la Iglesia antes del Concilio Vaticano II de 1962, o 64, de esos años, ¿no?, que aconteció ese Concilio Vaticano. Por tanto, toda esta facción católica está dando guerra también, ¿eh? Aquí, por ejemplo, esta noticia de esta semana, el cardenal Burke pide el restablecimiento de la misa tradicional en latín. El cardenal Raymond Burke afirmó que ha pedido al Papa León XIV que elimine las restricciones a la celebración de la misa tradicional en latín en la diócesis. Burke intervino en una conferencia en Londres organizada por The Latin Mass Society of England of Wales, donde expresó a los asistentes que espera que el nuevo pontífice ponga fin a la persecución de los fieles católicos que desean celebrar la misa según el rito más antiguo, el usus antiquior del rito romano. Hay una forma de celebrar la misa anterior al Concilio Vaticano II que fue prohibida a raíz del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Pues porque era una misa que se hacía pues en latín, de espaldas al público tantas veces, o sea que tenía unas formas que no ayudaban al ecumenismo. Si la Iglesia decidió a partir de la década de los 60, ya de una forma definitiva, erigirse como el líder mundial y previamente tuvo ya la misión de ejercer esa labor para conseguir un ecumenismo, para que todos se refugiaran bajo su paraguas, si la Iglesia Católica inició ese camino, una misa de este tipo decimonónico, de un tipo pues totalmente anticuado, pues causaría rechazo total pues a las gentes que tuvieran que añadirse a este nuevo Vaticano. Pongamos pues los protestantes, los ortodoxos, ya no digamos pues otras religiones, ¿no? Entonces fue necesario eliminar este tipo de misa, pero hay católicos de la vieja escuela que, bueno, que no acaban de comprender seguramente que el Vaticano está yendo a liderar este nuevo orden mundial y que esto le ha exigido un cambio de camisa
y como ellos no están por un cambio de camisa, pues se quejan. Bueno, pues es la situación que hay. Nos dice, tras el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI promulgó el Novus Ordo Missae en 1969, lo que os decía, durante el Concilio Vaticano II. Esta liturgia, celebrada en lengua vernácula, sustituyó en gran parte a la misa tradicional en la diócesis de todo el mundo. En 2016, el cardenal Burke y otros 3 cardenales presentaron dubia, solicitudes formales de aclaraciones, en relación con interpretaciones de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. El purpurado también criticó el sínodo para la religión panamazónica de 2019, considerando que parte de aquel procedimiento era contraria a la doctrina católica. Claro, porque el Vaticano, en este Concilio Vaticano II, no solamente abrió las puertas a otras formas de entender la Iglesia, a otras formas, por tanto, a la sinodalidad que nos dicen tantas veces, ¿no? Que cada uno pueda aportar lo suyo para que entre todos podamos hacer algo que, bueno, pues pueda servir para unirnos a todos, buscar soluciones a los problemas que nosotros hemos causado antes, pero bueno, y a partir de aquí, pues liderar este nuevo orden mundial. Pero claro, toda esta facción católica más tradicional, ante situaciones como las que hablaba ahora, en las cuales pues ya el Papa Francisco empezó a flirtear con el tema de las parejas homosexuales y otras cosas, ¿no? Como el tema pues, de los curas casados, etcétera, etcétera, cosas que se fueron ya poco a poco hablando cada vez más, pues bueno, todo esto ha creado una situación de fricción. Pero pensemos que el Vaticano al final va a conseguir ese ecumenismo también entre sus propias filas. Puede ser que haya una escisión en algún momento, que haya algún rompimiento en algún momento, pero ya sabéis que los rompimientos tantas veces sirven para volver a unir las dos piezas con todavía más fuerza. También vemos cómo esta semana pues, ha habido esta noticia, ¿no? Presidente del Episcopado Español pide elecciones ante denuncias de corrupción en el gobierno español. El gobierno español está siendo salpicado por unas denuncias de corrupción terribles, ¿no? En sus máximos dirigentes. Bueno, pues la Iglesia Católica, ¿qué hace? ¿No? Pues erigirse como los líderes morales, ¿no? Como los defensores de la moral. Hombre, tanta corrupción no puede ser. Bueno, si uno conoce la profecía, sabe lo que están haciendo por detrás, cómo están moviendo los hilos de Occidente, cómo están causando la situación de Medio Oriente, cómo ellos, digamos, se ven autorizados a tener este tipo de consejos morales hacia los demás gobiernos, ¿verdad? Pero ellos lo hacen porque ellos no se paran ante nada, ellos, digamos, que tienen una misión, están motivados porque ven que están a punto de conseguirlo y de momento nadie los va a parar. Dios se lo está permitiendo que lo hagan. Cuando sea el momento, también se nos dice en las profecías que su final acontecerá y no habrá, en fin, será sí o sí. Su final será, de todas formas, acontecerá. Y para terminar, pues esta noticia, ¿no? Ante pues este éxito que están teniendo cada vez más estos poderes católicos, pues esta noticia de un pueblo de Toledo de 500 habitantes erige una monumental estatua de Cristo de 35 toneladas. Pues bueno, pues ya veis la situación, ¿no? Cómo está el mundo, ya veis pues las jugadas que se están haciendo. Son jugadas realmente muy sutiles, son jugadas que no son evidentes, no se explican en las noticias, no se explican, difícilmente las encontraréis en estos pues, youtubers, ¿no? que comentan la actualidad, estos canales que han surgido ahora también a través pues, de internet, que pues, también emiten noticias y tienen pues, grandes audiencias. Estas personas nunca os explicarán lo que realmente hay detrás, porque para saber lo que hay realmente detrás uno tiene que, en primer lugar, observar lo que ya estaba profetizado en la Biblia que acontecería al final de los tiempos y en función de esto ir buscando información para ver cómo cuadran las profecías que ya se habían dicho desde ya hace tantos centenares y miles de años. Esta es la única forma que tenemos para realmente poder entender lo que hay entre líneas, poder entender lo que está pasando. Así que os invitamos a que podáis entrar, a que podáis consultar todas las conferencias que tenemos colgadas, tanto en nuestro canal, en nuestra web oficial, elgranengañofinal.com,
como en este gran engaño final blogspot.com, donde tenéis todas las conferencias también ordenadas por temas. Ahí podéis empezar por la primera, con ya muchos años, y para que podáis ir avanzando y podáis ir entendiendo por vosotros mismos cómo cosas que ya se estaban hablando en esos momentos están aconteciendo hoy en día, lo estamos viendo cumplido. ¿Por qué? ¿Porque somos los más listos? ¿Porque somos...? No, simplemente porque estudiando las profecías uno entiende lo que va a suceder y puede prepararse para cuando venga, pues poderlo anunciar a los cuatro vientos, poderlo anunciar antes y que cuando venga la gente pueda pues reaccionar. Esta es la intención. Y finalmente pues tenéis esta página del YouTube donde también tenéis pues una serie de conferencias que se están presentando aquí en Girona acerca de temas que pues también profundizan en ya cosas pues más de lo que hay tras bambalinas, ¿no? Tantas veces, ya no solamente del Vaticano, sino otros poderes que están trabajando conjuntamente con este poder papal para poder traer este nuevo orden mundial a la Tierra. Y finalmente, y para terminar, pues agradeceros pues vuestras donaciones y por vuestras ofrendas para todos aquellos que lo hagáis, ¿no? En estos momentos, porque realmente es necesario para que esta obra pueda continuar. Y nada más, hasta aquí estas noticias de hoy, estas noticias 490, y mañana, pues si Dios quiere, tendremos las que han pasado en el resto del mundo. Hasta pronto.